Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Fijaros, ¿qué cerradura tenemos hoy aquí? Una cerradura digital, una cerradura mecánica, pero con números, con pulsadores. Hace poco os ofrecí una que era ya un modelo antiguo, que me envió Jesús Nieto de Cerrajeitos. Muchísimas gracias, Jesús. Y un amigo me ha dejado esta que está completamente nueva, es una cerradura actual, se comercializa actualmente, es el modelo CL500, concretamente creo que es el 505, y es una cerradura fabricada o comercializada por Codelux. He mirado en internet cuánto valía esta cerradura y no sé si he mirado el sitio más caro del mundo o qué, pero es una pasada, vale del orden de los 200 euros. Me parece muchísimo dinero por una cerradura de este tipo. Sí que es cierto que es de acero, es muy pesada, muy contundente. El aspecto es bueno, pero vamos a ver qué resistencia ofrece a la decodificación. Vimos la otra cómo cayó fácilmente con ese pequeño sistema sencillo de colocar aquí una escala de milímetros y aquí una agujita, un alambre fino con el que medir el desplazamiento de la manilla. En aquel caso era un pomo, ahora es una manilla en función de los números que vamos pulsando para ir evaluando si esos números pueden o no pertenecer a la combinación. Lo veremos. Si realmente es resistente, pues quizás merezca la pena, aunque yo veo que este tipo de cerraduras con un teclado tan grande es muy fácil que cualquiera te vea meter la combinación. Daros cuenta que en este tipo de cerraduras el orden en el que introduces los números de la combinación no importa. Si la combinación, no sé cuántos números tiene esta, pero si por ejemplo tiene 4 números, el 1, 2, 3, 4, da igual que metas 4, 3, 2, 1, que 2, 3, 4, 1, que 1, 2, 3, 4. Va a abrir de todas maneras, con lo cual es mucho más sencillo hallar la combinación y además de todo eso existen métodos para saber qué números se pulsan más habitualmente y si el que tiene esta cerradura no cambia la combinación de manera habitual, pues es un sistema muy vulnerable. Vamos a colocar esta pedazo de cerradura en el aprieto, voy a colocar el sistema con la escala y el pequeño alambre y vamos a darle un tiento a ver cómo se comporta. Vamos a por ello. Bueno, ya tengo aquí preparado el montaje. He colocado, fijaros, es muy fina. Voy a coger una ganzúa para señalar. He colocado ahí un alambre, como veis es finísimo, y una escala en milímetros, pero dibujada con un lapicero, o sea que tiene muy poca precisión, pero no hace falta más. Fijaros cómo sin colocar ningún número llegamos al 6. Llegamos hasta ahí, claramente, sin ningún tipo de esfuerzo. Y lo que vamos a hacer va a ser ir probando números. Yo voy a llevar la cuenta aquí en un papel aparte. Ir viendo cómo reacciona, igual que hicimos con el anterior modelo. En este hay que pulsar siempre primero la C y luego cualquier número. La combinación se mete con C siempre, lo indica el fabricante, C más la cantidad de dígitos que nos dé la gana. Podemos colocar una combinación de un dígito, de 2, de 3, de 4, de 5, de 6, las que queramos. No sé cuántos tiene colocados esta y no sé cuáles son. He hecho el vídeo así para que veáis cómo sería. Si soy más o menos espabilado o afortunado, saldrá rápidamente y si no, pues me costará bastante. Vamos a verlo. Lo que voy a hacer en primer lugar va a ser probar cada número individualmente y ver cómo reacciona. Quizás así podamos descartar algún número y luego podemos confirmar si realmente se descarta o no. Vamos a ver si funciona igual que el otro. Voy a ir probando. C más 1 llega, yo creo que incluso que más que el C solo. Sí, un poquito más que el C solo. Vale. C más 2. Ese se queda atrás claramente. Yo creo que se ve bien. Se queda un poquito por detrás. Lo voy a marcar. Voy a ir marcando los que me dan defecto. C más 3. C más 3 se queda un poquito por detrás también. C más 4. Ese llega mejor.
poco dudoso, lo voy a marcar como duda. C más 5. Antes de volver a meter una nueva combinación hay que pulsar el C. C pasa, claramente llega con mucha más facilidad que los otros. El 5 sería un número que reacciona igual que el 1 mejor. Vamos a probar el punto. El punto llega bien, también. Vamos a probar el 6. El 6 claramente pasa un poquito, incluso de la marca, mejor que los demás. Vamos a probar el 7. El 7 no llega tan holgado. Vamos a ver, ahí llega, pero no tan holgado. El 8. El 8 llega bien. El 9. El 9 llega bien. Y el 0. El 0 llega un poquito más. No, ya llega bien, ya. Llega, vale. Por ahora, en principio descartaría 2 y 3. Tenemos el resto como posibles, el 4 como dudoso. Lo que voy a hacer va a ser, pues vamos a empezar con el C más el 1, vamos a ver cómo reacciona. Lo que voy a probar va a ser un número que me ha dado una buena medición, como es el número 1 en principio, y lo voy a probar con otros números. Vamos a ver cómo reacciona. El 1 solo llegaría hasta ahí. El 2 me daba una mala medición. Vamos a ver qué sucede con el 2. Fijaros, se queda más atrás. El 1 solo llega hasta el 6 claramente y si le sumo el 2 se queda más atrás. Eso me confirma que el 2, vamos a hacerlo con el 3. Se queda también más atrás. No he hecho solo el 1, pero lo hemos hecho antes. Fijaros, llega claramente, le meto el 3. Y se queda más atrás. El 2 y el 3 los descarto. Vamos a ver qué pasa con el 4. 1. El 4 estaba dudoso. El 4 llega. Vamos a ver. El 1. Ahí. El 4. Dudoso también. Un poquito menos diría yo, ¿eh? Diría que me lo retrasa. Lo voy a dejar un poco ahí. Vale. Voy a ir probando con los que me han dado una buena medición. El 1 más el 5. Un poquito más adelante, pero prácticamente igual. Voy a marcar que prácticamente igual. El 1 más el 6. Pasa claramente. Esa es una buena combinación. 1 más 6. Vamos a ver. El 1 más el 7. Se queda atrás. 7 se queda atrás, el 1 más el 8, pasa claramente, 1 más 8 da una buena medición, el 1 más el 9, pasa claramente, 1 más 9, pasa bastante bien, el 1 más el 0, también pasa. Vamos a ir descartando de todos estos y creo que me falta el 1 más el punto. No pasa tanto. El punto por ahora lo voy a descartar. Vale. Voy a probar ahora. Tenemos que el 1 más el 6 va bien, el 1 más el 8 va bien, el 1 más el 9 va bien, el 1 más el 0 va bien. Voy a seguir con el 1 porque me sigue dando resultados. Si veo que se me bloquea, pasaré a descartarlo, a dejarlo aparte y a probar con otros, por ejemplo con el 6 o con el 8. Voy a probar 1 más 6 más, vamos a ver con el 8. Ahí, 1, 6, que nos da una medición que sobrepasa, ahí, más yo creo que el primero, no, es el 5. Vamos al 4, que era dudoso. Se me queda más atrás. Si le sumo el 4 al 1 y el 6, fijaros. 1, 6, pasa, le meto el 4 y ya no llega. El 4 lo voy a descartar. Estaba dudoso, pero ahora ya me empeora la medición. Vamos a ver, 1, 6, 5, pasa claramente, ¿vale? Con el 5 vamos a ponerlo como, por ahora, como bueno. 1, 6,
8 es el siguiente. ¡Wow! Fijaros hasta dónde ha ido. 168 me da una muy buena medición. De hecho, voy a continuar con 168. El 5 había dado una buena medición. Vamos a ver. 1685 y abriría. Ahí lo tenéis. Hemos abierto. Fijaros, si no hubiese seguido 1 más 6 más... Pero ya es que es esa la medición. Debería haber dado. Vamos a ver. 1, 6... estaba valorando el 9, que pasa, se queda prácticamente como antes. 1, 6 también me daba una buena medición el 0, se queda que pasa un poquito, pero es que 1, 6, 8, fijaros hasta dónde se va. Y ya cuando le sumas el 5, abre directamente. 1, 6, 8, 5 y abierto. Ahí lo tenéis. A mí me parece una cerradura muy cara, es muy pesada, me parece muy cara, me parece que cualquiera puede ver cuando metes el código, incluso hay otras maneras de saber qué botones son los que se tocan más habitualmente o se acaban de tocar. No me convence en absoluto este sistema, decirlo, desde el punto de vista de seguridad. No sé si en una puerta interior que tiene que tener una seguridad determinada contra niños o algo así, pero para la puerta de una casa no me cuadra. Se me está acabando la batería, pago una pausa. No, me deja seguir el teléfono, vale, se ha acabado el zoom. Como veis, el sistema funciona y lo que vamos a hacer ahora es verlo un poquito por detrás, ver cómo dice el fabricante que se cambia la combinación. Hasta ahora. Bien, se me había acabado la capacidad de la memoria. Vamos a ver, según las instrucciones del fabricante, vamos a dejar esto aquí. Bueno, aquí detrás hay dos colores diferentes, estos son los que corresponden con los pulsadores. Vamos a hacer zoom, ahí esos 4, fijaros, cuando lo pulso sobresale y cuando le doy a la C se resetea y salta. Los que tienen color acero no serían números de la combinación y aquí tenemos los números de la combinación. Están marcados los números 1, 6, para que sea sencillo, 8 y 5, los que nos habían salido. Vale, se supone, bueno, aquí hay también un tornillo que se puede cambiar de sitio y entiendo que es para abrir derecha o abrir izquierda según la mano de la puerta. Lo que ponen las instrucciones es que saquemos estos 4 tornillos. Creo que hay muelles, cita muelles, así que vamos a ver, no vaya a ser que salga algo volando. 4 tornillos marcados en rojo. Veo que la chapa tiende a salir, está cargada a muelle. Ups. Y se supone que sacando esas chapas y volviéndolas a colocar en otros números se cambia la combinación. Tan sencillo como eso. Sí que, claro, para cambiar la combinación hay que desmontar la cerradura desde dentro. No sé hasta qué punto eso es práctico. Me parece un diseño, fijaros, esta es lo que denomina la placa de código. Debajo vuelven a aparecer los números, o sea que no hay ninguna duda. Y creo que era presionando C. Presionando C, vale, C pone que no hay que tocarlo. Uy, este no es C. No sé si estamos haciendo las cosas bien. Ahí está. Presionando C parece que se liberan y entonces los podemos sacar. No quiero forzar porque este es el punto. Deberíamos de poder sacarlos y se pueden intercambiar de sitio y así cambiar la combinación. Como no recuerdo bien qué ponen las instrucciones, sé que pone que el C no hay que sacarlo, pero estos no quieren salir. No sé si habrá que pulsarlo también.
ahora sí que sale. Ahí está, tiene esta forma la pieza, ahí lo tenéis. Y ahí hay un hueco que tiene que ir en una posición determinada y simplemente sacando o metiendo la pieza a la vez que se pulsa C se pueden sacar. Fijaros, ahí tiene esa pieza, no sé si se ve bien. Ahora vamos a sacar uno de los que codifican. Vamos a sacar uno de cada y vamos a hacer zoom. Fijaros cómo el hueco en uno está abajo y en otro está arriba, y entiendo que eso es lo que hace que se pueda abrir. Vamos a cambiarlo, vamos a quitar el 6, vamos a meter este en el 6, con lo que este hueco va a quedar arriba y este en el 7, y ahora la combinación debería de ser otra. Tan sencillo como eso, pero bueno, como digo, habría que desmontar la cerradura para hacer este cambio. No es difícil, en absoluto. También he de decirlo, soltar 4 tornillos. No voy a desmontar el resto porque no es mía, está completamente nueva y se la quiero devolver a su dueño, que ha tenido la amabilidad de prestarnos la cerradura para poder testearla y ver cómo se comportaba según ese método sencillo de tomar una referencia con un alambre y una escala, que bueno, se puede hacer de otras maneras que facilitarían aún más la apertura, y es por eso que no me parece el mejor sistema del mundo. Eso sí, para nosotros muy entretenido. Ahí he doblado el alambre, pero ya está en el sitio de nuevo. Vamos a comprobar que hemos cambiado. Creo que hemos cambiado el 1, el 6 lo hemos cambiado por el 7, el 8 y el 5, y ahí lo tendríamos abierto. Como veis, el 1, el 6, el 8 y el 5 ya no funcionaría, y fijaros, se queda muy lejos, se queda en el 6. El hecho de meter un número que no corresponde a la combinación frena totalmente el avance del pomo y lo delata. Estaba metiéndolo mal. 1, 7, 8 y 5. Ahí estaría abierto. Bueno, pues esta ha sido la decodificación de esta cerradura. Muchas gracias, compañero, por dejármela y darnos la oportunidad de testearla. Y esta ha sido su decodificación. Espero que os haya gustado, sea útil, y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.